Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programacitamedica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea hoy 886-8000. Hoy con un programa muy especial, bastante común, que incomoda a muchísimas personas, sobre todo a las mujeres, porque tienen que soportar los ronquidos de su marido, o de su papá o de su abuelo. En fin, aquí vamos a hablar hoy de la apnea, del ronquido, de la manera como vamos a manejar este tipo de dificultades que es causante también de muchas rupturas matrimoniales. Entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Doris Amanda Henao y a nuestro invitado el día de hoy. Muy buenos días, Doris, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a nuestro invitado, el doctor Jorge Eduardo Acevedo Vallejo, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación. Bueno, hoy desde el programa de Cita Médica, Colombia agradece a Catherine Ibargüen, esa hermosa mujer que con esas piernas, no sé cómo hace, pero vuela, y nos ha regalado la presea plateada. Entonces, un abrazo desde este programa, Colombia le da a Catherine. Asimismo, damos un saludo muy especial a nuestro colega, el doctor Flavio Restrepo, quien en su artículo del viernes nos ha llamado a la reflexión y a que nos pongamos muy serios con este país, con su artículo de la carísima politiquería barata. Entonces lo felicitamos porque se necesita de verdad mucho valor para escribir así, pero no solamente para escribirlo, sino para publicarlo. Entonces, doctor Jorge, cuéntenos cuál es su trayectoria, dónde hizo su pregrado, su posgrado. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, doctor Juan Carlos, doctor. Yo soy odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, tengo posgrado en odontología estética de Ciudad Case Western Reserve University y nos hemos dedicado en la última etapa, pues siempre hemos hablado de odontología estética, pero en el consultorio siempre tratamos de ir un paso más adelante y ahora lo que se está manejando mucho es los trastornos de sueño, apoyados con la Universidad Autónoma que tiene un laboratorio y un departamento de sueño. Ahora estamos montando un laboratorio donde hay polisomnógrafos, donde se puede identificar muy bien qué le está ocurriendo a la gente durante el proceso del sueño. Generalmente en odontología en lo que nos centrábamos eran los problemas de bruxismo, que es lo que más afecta a la población, o por lo menos lo que más se identifica, porque se identifican que hay desgastes en los dientes, que hay fracturas, todas estas cosas. Pero dentro de los estudios de bruxismo empiezan a encontrar todos estos problemas de apnea de sueño, de ronquidos, y empezamos a mirar qué se puede hacer desde la parte odontológica con este tipo de patologías. La verdad es que es una patología yo creo que bastante frecuente y uno cada vez va viendo que muchos pacientes se quejan de esta situación y van apareciendo algunos métodos que están utilizando para manejar esto, a veces los BiPAP y otras artefactos que se están introduciendo en el manejo de estas patologías. Pero comencemos a contarle a los televidentes qué es la apnea y cuál es la diferencia de pronto con el ronquido o si una produce la otra. Bueno, no necesariamente el paciente que tiene ronquido tiene apnea de sueño, pero muchas veces el que sí tiene apnea de sueño puede presentar los ronquidos. La apnea de sueño básicamente es esa suspensión de respiración que hay durante el periodo de sueño. Esas suspensiones de respiración pueden ir desde muy pocas hasta casi 400, 500, 600 veces y son de 3 a 30 segundos generalmente, pero pueden ser más largas. Si se presentan en adultos, generalmente es el paciente que al otro día se duerme sentado en cualquier lado, porque el cerebro, al sentir que está respirando mal, inmediatamente produce o que despierta a la persona o un sueño mucho más ligero para que la vía aérea se mantenga abierta. Entonces esto hace que el sueño sea muy suave y no sea reparador. Al otro día entonces la persona va a tener mucho cansancio, dolor de cabeza muy frecuente, va a tener esa posibilidad de que está en una clase, por ejemplo los alumnos que vemos tanto en las universidades que se quedan dormidos o uno muchas veces dice, bueno, yo me quedo dormido sentado y ¿qué será? Entonces es este problema de apneas de sueño. Accidentes automovilísticos ya se han reportado que por precisamente esta baja de oxigenación se presentan bastante. En los niños el problema es que muchas veces estas apneas lo que hacen es
tener al niño hiperactivo durante el día, o irascible, o muy acelerado. Entonces todos decimos, no, es que el niño es muy cansón, tiene un síndrome de cualquier cosa, y resulta que lo que está presentando es una apnea de sueño, que no está durmiendo adecuadamente, y si no hay alguien al lado, pues es muy difícil que le diga, es que usted o se queda o hace ruidos o algo por el estilo, y la pareja muchas veces pues prefiere irse hacia otro cuarto, cualquier cosa, en vez de decirle, "Vea, usted está presentando estas cosas, más vamos donde un especialista y hagamos algún tipo de procedimiento". El ronquido es el sonido que casi que se hace generalmente en la apnea cuando ya se va a despertar, cuando está tan bloqueada la vía aérea, entonces hace un sonido como si nos hubiéramos atragantado. El ronquido es cuando todos estos tejidos se relajan y empieza a hacer un vibrato en el proceso de pasar el aire a través de la tráquea, pero no alcanza a ser la suspensión de la respiración, sino que es simplemente el ruido. Entonces esas serían como básicamente las diferencias. Es muy importante anotar que los periodos del sueño son indispensables, agotarlos durante el momento del sueño precisamente. Entonces no solamente esto está afectando la vía aérea, sino que además puede afectar otras situaciones como son la presión arterial. Aquellas personas quienes durante su noche permanecen sin una profundización adecuada, entonces observamos como una defensa del cuerpo es aumentar la presión arterial. De allí que las personas dicen, pero ¿por qué yo voy a tener presión arterial durante la noche? Y eso nos damos cuenta cuando de pronto tenemos la precaución de ordenar un mapa de presión arterial, ese mapa de 24 horas. Observamos como la persona que presenta apnea del sueño presenta muchos picos durante el periodo de la noche, y allí vamos a tener en cuenta pues que no solamente es irnos a dormir, sino dormir efectivamente. Doctor, cuéntanos entonces ¿cuáles son las características de esa persona que antes no tenía apnea? ¿Por qué puede comenzar esa persona a disparar esos periodos de apnea? Bueno, generalmente, ahora que hablas de la presión arterial, esas son unas de las enfermedades asociadas precisamente a apnea. Dentro de la diabetes mellitus tipo 2 está también problemas cardíacos, problemas hormonales pueden empezar a aparecer también por las apneas, y todo esto va asociado a las personas que empiezan. Inicialmente, cuando uno aumenta de peso, la obesidad dispara bastante la apnea. De hecho, una de las recomendaciones que se hace dentro de la odontología, y digamos aparatologías, en la parte médica está el CPAP, el BiPAP, todos estos aparatos que se utilizan durante la noche para tener un flujo de aire constante. Pero dentro de las indicaciones más grandes es cambiar hábitos. Entonces, dentro del cambiar hábitos, digamos, de los mitos urbanos que uno oye es que si yo tomo alcohol, algún tipo de trago, voy a dormir más tranquilo. Y realmente lo que ocurre cuando se ingiere alcohol es que todas estas vías aéreas se van a relajar demasiado, y lo que puede pasar es que obstruyan más de la cuenta. Entonces esa no es la mejor opción. Lo mismo el fumador también debe eliminar el hábito para poder controlar. Y el obeso, pues lo que tiene que empezar a hacer es a disminuir de peso. De hecho, muchas veces vemos que muchas personas tienen todas estas características, pues son obesas, ingieren alcohol, son fumadoras, duermen boca arriba. Entonces la posición para dormir también cambia mucho, el tipo de almohada, cambia también la posibilidad. De hecho, hay unas técnicas que recomiendan dentro de las asociaciones americanas, y es pegar unas bolas, una tira con bolas de tenis a la espalda para que el paciente no pueda dormir boca arriba. Es lo más sencillo, lo más económico y lo más efectivo, para que el paciente nunca pueda estar boca arriba, y cuando estamos boca arriba, pues obviamente la mandíbula se va a descolgar, toda la lengua va a ir hacia atrás y va a empezar a bloquear esas vías aéreas, produciendo el ronquido. Muy práctico. Esos son, pues, bueno, como algunos factores de riesgo. ¿Y cuál es, por ejemplo, la epidemiología? Porque uno ve que las mujeres son las que se quejan más como de los hombres, entonces eso quiere decir que nosotros los hombres estamos roncando más, causándoles más molestias a las mujeres. Claro, ¿okay? Resulta que en las asociaciones americanas de trastornos de sueño se ha descubierto que si somos latinos, los latinos llevamos del bulto, los africanos y los hombres generalmente tenemos mucha más incidencia en tener este tipo de sintomatología
que las mujeres. Las mujeres la tienen en mayor frecuencia cuando están en embarazo, por el aumento de peso, o las que están obesas, también pueden estar generando este tipo de patologías. Por eso dentro de las recomendaciones es simplemente empezar a bajar de peso. Al empezar a bajar de peso, los tejidos empiezan a adelgazarse, hay que, dentro de las evaluaciones que se hacen junto con el médico, es mirar cómo están los tejidos. Muchas veces lo que hay son tejidos muy grandes, la lengua puede ser muy grande, la úvula, el velo del paladar también puede estar agrandado. Entonces a veces se hacen combinaciones de procedimientos mecánicos, de procedimientos quirúrgicos, y muchas veces el uno solo no va a solucionar el problema. Y a veces ni siquiera se necesitan tantas cosas, sino simplemente cambiar hábitos de vida. Hacer más deporte, ser más saludable en la alimentación, todas estas cosas para poder solucionar los problemas. Bueno, a partir de este momento nuestras líneas están abiertas. Si su esposo, si su esposa roncan, si tienen mucha dificultad para conciliar el sueño, si usted los ve somnolientos al otro día, con dificultades para realizar todas esas actividades normales, pues llámenos si tienen alguna pregunta en este sentido, que aquí con el doctor Jorge Acevedo pues vamos a estarles dando esas orientaciones respectivas. Entonces ya saben, está nuestra línea abierta a partir de este momento, 886-8000. Doctor, ¿cuándo debe, por ejemplo, uno tener pues como la indicación a nuestra pareja o a las personas que conocemos de decirle, usted debe consultar porque probablemente usted tiene una apnea obstructiva, una apnea del sueño, pues ya no se llama como obstructiva, ¿cierto? O un ronquido, ¿y cuándo debe consultar? De moderada a obstructiva. ¿Cuándo debe consultar? Pues yo pienso que el momento de consultar es en el primer momento en que se incomodó al dormir junto a esta persona, porque muchas veces pues uno lo asocia a que, bueno, estuvimos en una fiesta, hubo más licor de la cuenta o ingirió algunos alimentos más de la cuenta, entonces generalmente las personas lo asocian a eso, pero yo creo que después de la segunda noche que no dejó dormir, ese es el momento más indicado de visitar al especialista. Y en los niños, cuando vemos que en su respiración se quedan como bloqueados, que es realmente esa apnea obstructiva, y empezamos a ver que el pecho y el abdomen se deprimen bastante. Muchas veces cuando va uno a cursos sobre estas patologías, empiezan a mostrar unos videos de niños que hacen unas apneas de muchos minutos, que dicen, bueno, ¿cómo están grabando esto y no lo despiertan? Pero el niño recupera, pues el organismo empieza a recuperar su función aérea, pero también el riesgo es que primero la hiperactividad que se produce en los niños y segundo empieza el crecimiento del desarrollo a ser más pobre que en un niño con respiración normal. Entonces vemos esos niños que en el colegio como que es el más pequeñito, la más pequeñita, y los otros van creciendo tranquilos y nunca pensamos que puede ser algún problema respiratorio dentro de ese crecimiento y desarrollo. Entonces en el momento en que vemos que nuestro hijo o nuestra hija está empezando a tener una deficiencia en su crecimiento y desarrollo, pues ese es el momento también de visitar al especialista. Y lo más importante, cuando empezamos a tener dolor de cabeza muy frecuente, esa somnolencia durante el día, ese es un signo bastante importante para visitar al especialista. Es muy importante hacer esa observación, doctor, porque y para nuestros colegas que están observando este programa es algo muy, muy trascendental. Recordemos pues como el niño, cuando comenzamos a observar que el niño está pálido, que es un niño enoftálmico, o sea que se le ven las ojeritas, que de pronto puede ser retrognático, o sea que la cumbambita está más atrás y que tiene una facies afilada, o sea que la carita es delgadita y que por la noche está teniendo periodos de apnea, es roncador nocturno y que por el día está respirando con la boca abierta. Ese es un niño a quien hay que investigarle una hipertrofia adenoidea, que es otra de las causas muy importantes de la apnea y del ronquido nocturno. Entonces, recordemos, queridos colegas, a ese niño hay que ordenarle un cavum faríngeo para que miremos cómo está la vía aérea. Y recordemos, padres, también hay que recordarle al médico que ustedes vieron este programa. Entonces, doctor, cuando yo tengo un pacientico así, no solamente le ordeno un cavum faríngeo, sí, además solicito la visita del niño al odontólogo. Me parece que es trascendental porque a partir de allí vamos a tener toda esta estructura de la carita que va a comenzar a atrofiarse. Claro, porque podemos evaluar, generalmente el médico hace la revisión de la cavidad oral, pero muy someramente, muy ligeramente.
Nosotros en el consultorio, o a veces no se revisa, pues a veces le dice, abra la boca, le dicen, eso es del odontólogo. Sí. Exacto, y el odontólogo cree que eso es del otorrino, entonces termina en que es un campo de nadie, Sí. y el niño termina sin tratamiento. Y generalmente la apnea de sueño y el ronquido, dice, no, pues es que yo ronco mucho. De hecho, yo tengo un amigo que dice, no, yo ronco mucho y siempre llega a los paseos con una carpa, porque yo duermo en mi carpa y no despierto a nadie. Y pues muy loable para él que cargue su carpita y que sea tan consciente, pero pues lo más importante es hacerse el tratamiento para que pueda socializar mucho más tranquilamente. Y todos creo que tenemos el familiar. De hecho, cuando tenemos un familiar con apnea o con ronquido, lo más probable es que nosotros en algún momento lo podamos sufrir, porque genéticamente ya venimos como con todas las características para poder tener este problema. Entonces, pues realmente la persona tiene que tener en cuenta y tomar todos estos detalles para que podamos revisar adecuadamente todo esto. Los odontólogos podemos mirar las amígdalas mucho más fácilmente, tenemos los espejos, las cosas más, el examen es mucho más exhaustivo. Entonces lo que se debe hacer es simplemente un manejo multidisciplinario donde empecemos a hacer las cosas como en orden, como se debe hacer. A veces o el otorrino o el médico no nos tienen en cuenta y realmente el odontólogo puede, con su aparatología, con sus diseños de diferentes aparatos, pues diseñar cosas que nos ayuden a mantener esa vía aérea abierta, ventilada, que el crecimiento y el desarrollo sea adecuado. En los niños hay unas placas de ortopedia donde se puede adelantar la mandíbula, ayudar al crecimiento y desarrollo. En la parte muscular, a mantener esas vías permeables y funcionar bastante bien. Entonces es más un manejo multidisciplinario. Yo quiero llamar mucho la atención respecto a lo que dijo la doctora Doris ahorita. Yo veo muchos niños por ahí en muchas casas donde de verdad tienen esas facies como un poquito abotagadas, con la boca abierta, que no se le están desarrollando sus maxilares, los pómulos, y la gente, la familia no se da cuenta de esto. Entonces nosotros queremos hacerles caer a todas las personas que nos están viendo, si tiene el hijo que es muy respiradorcito bucal, que ronca mucho de noche, pues consulten, porque es que esta no es una situación normal y les va a producir un desarrollo anormal de las facies de la cara, y fuera de eso pues le va a causar estas obstrucciones tan grandes que se van a ver manifestadas no solamente en su escolaridad, sino también pues en su vida adulta, porque probablemente vaya a tener unas consecuencias de esto que no se hizo al principio. Claro, porque ya pues si hubo toda esta incompetencia muscular y ósea para crecimiento y desarrollo adecuado, pues obviamente posteriormente las soluciones tendrían que ser quirúrgicas, ortodoncias, una cantidad de tratamientos que se hubieran podido evitar, que sería un tratamiento más corto, menos costoso. No solamente costoso uno habla en precios, sino en tiempo, en incomodidades, en dolores, en muchas cosas, que tratado a tiempo podría haberse corregido toda esta parte. Entonces es simplemente, junto con el otorrino, el médico general y el odontólogo, empezar a hacer ese equipo interdisciplinario. Muchas veces, por ejemplo, en la universidad, con el laboratorio de sueño que tenemos, que hay un polisomnógrafo, ahí se puede detallar muy bien qué está ocurriendo durante ese proceso de sueño. Entonces nos vamos a dar cuenta si la persona tiene las apneas, o inclusive se están haciendo estudios con bruxismo, que el bruxismo es otra patología que muchas veces incomoda a la pareja, porque este rechinar de dientes o el apretar este sonido, pues obviamente va a hacer que la pareja sea la que no duerma. El que lo está sufriendo pues tiene su patología, pero digamos que duerme más o menos tranquilo. Pero la pareja o la persona que duerme con él pues va a estar bastante incómoda por los ruidos, por las incomodidades, por los movimientos de la persona. Entonces esto pues dentro de las causales de divorcios y de nulidades de matrimonio está el ronquido. Está el ronquido, sí, muy curiosamente. Tenemos una llamada a nuestra línea 886-8000, buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Gracias. Es para una preguntita. Lo que pasa es que yo tengo un hijo que, pues él se acuesta por ahí a las 10, o 11, pero siempre vive dormido, donde se sienta se duerme, se va a trabajar, y él dice que a veces se queda hasta dormido trabajando, y a toda hora es dormido, pues él ronca pero poquito, no demasiado, pero a toda hora no lo ven. Si él se sienta o a ver televisión, se queda dormido, él dice que se duerme trabajando. ¿Y su hijo cuántos años tiene? 10.
Tiene 31 años. 31 años. Sí, ¿Y usted ha escuchado que él ronque? Sí, él ronca, pero pues no exagerado, pero sí ronca. Es que el criterio de exagerado, muchas gracias por la llamada, pero es que a veces nos acostumbramos tanto a que roncamos, entonces decimos, ¿hasta dónde es moderado que ronque o no ronque? Lo normal es que no roncara, que no hiciera ningún ruido durante su proceso de sueño, ¿cierto? Pero a veces decimos, no, es que ronca pasito, pero ese ronca pasito es que tiene una apnea leve, ¿cierto? El que ya ronca bastante ya tiene una apnea obstructiva completa, ¿cierto? Y por eso está haciendo todo este proceso. Ya hemos hablado de la polisomnografía, pero ¿cómo se puede hacer el diagnóstico de esta persona, del hijo, de la señora? ¿Qué le podemos recomendar a él? Bueno, realmente para hacer el mejor diagnóstico sería el polisomnógrafo, que acá en Manizales tenemos la oportunidad. ¿Qué es eso? De la Universidad Autónoma. El polisomnógrafo es simplemente que la persona va a un laboratorio en la Universidad Autónoma donde hay pues unas camas para que haga su sueño común y corriente. La idea es ir a dormir a la Universidad Autónoma. ¿Sí? Se va a ir a dormir allá. Allá lo que hacen es colocarle unos sensores en el rostro, en el cuerpo, en los dedos, en los pies y dedíquese a dormir. Durante ese proceso de sueño lo que hace el polisomnógrafo es mirar qué ocurre con todo su organismo, cómo es la oxigenación, cómo son los movimientos de los ojos, entonces el movimiento REM, todas estas cosas. Y a la mañana siguiente pues ya se tendría como el reporte de qué ocurrió durante toda la noche. El médico que va a evaluar esto, o el odontólogo que evalúa esto, entonces lo que va a ver es qué movimientos musculares hubo, si en la articulación hubo demasiado movimiento, todas estas cosas, y nos va a ayudar a determinar la intensidad de la apnea que puede haber ocurrido, si es que hay apnea o si simplemente es un ronquido, ¿cierto? Si es simplemente un ronquido, entonces miramos qué tejidos hay agrandados y qué se podría hacer para solucionar eso. Si es bajar de peso, si es reducir, a veces el tamaño de las amígdalas es demasiado grande, todas estas cosas, entonces se podrían reducir de alguna manera, ¿cierto? Si la cosa es mucho más severa, entonces se piensa en otro tipo de aparatologías o en un manejo más interdisciplinario. Bueno, me encanta saber que Manizales por fin tiene su sala para investigación de polisomnografía. Exacto. Y en este momento tenemos una nueva llamada. Adelante. Muy buenos días. Buenos días. Para comentarles, yo sufro la tortura de tener un marido roncador. me lo he soportado 23 años. Bastante. Entonces, muy aguantadora. Él ha asistido al médico, yo lo acompaño al médico y le comento. Y entonces lo que yo quiero que usted me colabore es, ¿cómo hace uno para que una EPS le haga a uno ese proceso de pronto de lo que está el odontólogo hablando y todo eso? Porque por ejemplo yo asisto con mi marido al médico, doctor, vea, no me deja dormir, yo me voy a enloquecer, yo tengo problemas pues, de insomnio por culpa de eso, porque él llega y ronca, pero es que uno cree que se va a morir, uno lo zarandea un poquito y sí, él se acomoda, y a los 5 minutos vuelve y arranca. Ni modo de decir que me voy a dormir a otra tierra porque desde allá lo escucho. Entonces es mejor tener el enemigo ahí cerquita porque lo estoy zarandeando para que medio deje dormir. Lo que le hago me tocaría levantarme a la pieza, a la sala, a moverlo. Entonces resulta que uno le comenta al médico, no señora, eso es un problema. No le pagan bolas. Lo remiten al otorrino. Lo mira, le manda goticas, le manda unas pastas y una higiene de sueño, pero de ahí no pasa. Mire lo que dice el odontólogo, muchas veces es problema de odontología, pero vaya yo diga de Salud Total que me lo remita para que, dice que no, que me tengo que conformar con el servicio pésimo que prestan en odontología y en Salud Total. Entonces, a ver, ¿cómo puede uno hacer que ellos le cumplan a uno con eso de pronto de llevarlo a un especialista como el doctor que tienen ustedes ahí? Mire, pues, muchísimas gracias por esa excelente participación, muy amable. Es que esto que nos hizo reír, para esto, esta señora es un martirio. Un martirio, sí. Claro, es que ella no está durmiendo tampoco. Exactamente, sí. Es que el problema es que ella es la que no está durmiendo, claro, realmente. Sí, exacto, bueno, doctor. Bueno, con las EPS realmente es una respuesta que no tengo en este momento, sería hablar que en la universidad no tengo claro cómo sea el tema del manejo con las EPS, pero me imagino que el laboratorio de sueño debe tener algún convenio. De pronto es una poca información que hay entre el gremio médico y la parte también del laboratorio, que es relativamente nuevo, entonces de pronto el engranaje sería simplemente cuestión de adecuarlo si es que no está con las EPS, pero yo me imagino que como servicio debe estar vinculado. De hecho, en la universidad, a partir de este semestre,
empezamos a funcionar como IPS. Entonces yo me imagino que para el público va a ser mucho más sencillo y a través de EPS y todas estas cosas puede haber una interconexión. Yo les cuento es que la verdad nosotros como médicos no hemos sido educados para recomendar a veces ni polisomnografías. Es más, muchos médicos a veces ni siquiera saben leerlas, ni saben que existen las polisomnografías. Sí. Y menos el polisomnógrafo en Manizales. Entonces es una cosa supremamente nueva en la ciudad de Manizales y la verdad es que muchos médicos no saben de eso. Fuera de eso, si la señora tiene toda la razón, van a una EPS, el médico de la EPS prácticamente se concentra en, pues con todo el respeto a los médicos, a veces en mandar casi que lo mínimo, porque la EPS a veces tiene muchas exigencias sobre el comportamiento, aunque se diga que no, aparentemente, pero mentiras que es como la realidad de lo que sucede en nuestras EPS, que no se les da pues a veces como ese manejo integral como debe ser a todos nuestros pacientes, por eso la mayoría tienen que recurrir a medicina de tipo particular. Si definitivamente esto está siendo un problema muy grave, yo creo que la señora ya ha sido bastante tolerante en este sentido, pues existen mecanismos para recurrir ante la EPS para solicitarle este tipo de exámenes adicionales o de valoraciones que estén por fuera de este plan obligatorio. Pues la más recorrida ha sido pues la tutela, cuando esto está generando no solamente un problema pues para la salud de la pareja, sino también del paciente como tal, porque probablemente sea un paciente que se duerme al otro día y que puede llegar en algún momento, si realiza alguna actividad de tipo riesgosa, como conducir o trabajar en alturas o en otro tipo de actividades, maquinaria industrial pesada, en fin, muchas situaciones de estas que pueden en algún momento determinado poner en peligro la vida de la persona por esa somnolencia que puede manejar en el día, por ese hecho de no estar durmiendo bien. Entonces, como esto puede representar un problema, un peligro para la vida, pues el mecanismo de la tutela es un mecanismo que pueden, en un caso eventual, utilizar para recurrir a que las EPS pues puedan mirar si les hacen este procedimiento o si va por cuenta de la EPS o no. Entonces mire que hay varias situaciones y herramientas que pueden utilizarse para que se den cuenta de que sí hay algún tipo de solución a este problema de la apnea, del ronquido, y que existe ya en la ciudad de Manizales un laboratorio de sueño que se puede utilizar o particular o a través de la EPS con estos mecanismos que estoy hablando para que ustedes puedan obtener una solución a ese problema. Exacto. Sí, yo creo que lo más conveniente sería, bueno, realmente va a hacer la tarea de averiguar cómo la difusión también, ¿cierto? Y la difusión de la misma universidad con el laboratorio ahora que vamos a hacer IPS, pues que sea mucho más grande y que la cobertura sea a toda la ciudadanía. Muy bien. Bueno, doctor, dentro de las múltiples patologías que se pueden asociar a lo que es la patología de la apnea del sueño, también encontramos nosotros otra patología, pero que ya es de vía digestiva, como lo es el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? ¿Cómo han observado ustedes, desde el punto de vista odontológico, qué ocurre allí, la asociación entre estas dos patologías? Bueno, con la apnea, el reflujo también, aunque no hay mucha información de investigación, pero sí se ha asociado el reflujo con la apnea. Y el reflujo en los dientes sí nos tiene con bastantes problemas, que es toda la parte de erosión y abrasión en los dientes, sobre todo la presencia de pérdida de esmalte y a veces presencia de caries en sitios, sobre todo en personas adultas, donde no debería haber caries. Lo que veíamos en los niños, en la caries del biberón, que por los azúcares y todo esto se presentan caries en las zonas más vestibulares de los dientes, pues lo mismo está pasando en los adultos, pero en los problemas de reflujo. O en los trastornos digestivos como anorexia y bulimia, sobre todo en la bulimia, que nos presenta esta acidez tan fuerte en la boca y ya empezamos a tener bastantes problemas con esto. Fuera de eso, pues hay muchas personas, sobre todo en la gente joven, que dentro de todas estas patologías que digamos son como lo convencional, le sumamos la parte de algunas drogas. Entonces todo esto que tiene que ver con éxtasis y drogas sintéticas hacen que los tejidos se relajen mucho más, la sequedad en la boca sea mucho más fuerte, y si hay una acidez en la boca, pues eso va a ser catastrófico porque va a haber una pérdida de sustancia bastante grande en los dientes, precisamente por este cambio de pHs. Miren ustedes pues cómo con una patología nos fuimos entrando a una cantidad de circunstancias, inclusive hasta de tipo legal,
porque Claro. inclusive el solo ronquido puede ser una causal de divorcio. Es que es una causal de divorcio, está Y entre de las nulidad, causales. Exactamente, sí. para la iglesia eso es nulidad del matrimonio, un ronco. Exactamente, bueno, y aquí podemos irles dando unos pequeños tips. Entonces vamos a hacerles unas recomendaciones. Por favor, cuando usted tiene patología digestiva, usted debe tener cierto tipo de precauciones. Cuando tiene reflujo gastroesofágico, debe subir las patas de arriba de la cama en unos cuartones de 15 centímetros. ¿Por qué hago esa observación? Porque resulta que el paciente va a la consulta y lleva el reporte de su endoscopia. Usted tiene una hernia hiatal, leve, moderada, severa o gigante, y tiene un reflujo y se le ordena un inhibidor de bomba de protones. X, por ejemplo, un omeprazol, un lansoprazol, un esomeprazol, y hasta luego, que esté muy bien, pero no se le dio la norma higiénica. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta? El médico debe orientar al paciente para que el paciente le suba las patas a la cama, las patas de arriba, de la cabecera. Con el solo hecho de subir esos 15 centímetros, vamos a hacer que el reflujo sea menor, ¿sí? El ronquido sea menor y que la respiración del paciente sea mejor y que pueda tener un sueño más conciliador. Entonces, con esa sola normita vamos a comenzar a corregir situaciones. ¿Qué otra recomendación vamos a tener? Nos acostemos, al irnos a acostar debemos tener siquiera unas 3 horas de distancia después de haber comido, porque cuando nos vamos llenos, entonces el movimiento peristáltico, con la incompetencia que puede haber del esfínter esofágico inferior, puede permitir que mucho líquido y mucho ácido se devuelva hacia el esófago, nos pueda ocasionar una esofagitis crónica, un esófago de Barrett, una displasia esofágica y cambios a nivel del pH de la boca, que nos lleva a consecuencias como las que acaba de hablar el doctor, no solamente de reflujo, de mal sabor en la boca, de halitosis o mal olor, y además de caries porque se nos va a cambiar el pH normal de la boca. ¿Existen otras manifestaciones clínicas de cuando la persona no duerme bien por una apnea o por un ronquido, que se presentan en diferentes órganos? Ya hemos mencionado pues la somnolencia. ¿Qué otro tipo de manifestaciones y los problemas cardiovasculares? Bueno, pues ya habíamos hablado también de los cambios hormonales, de el mismo reflujo. Lo que más se ve es la parte de somnolencia, realmente es de los signos más claros, y el dolor de cabeza. Muchas veces el dolor de cabeza para el paciente, en lo último que piensa es en la parte odontológica. Y dentro de todas las patologías encontramos el bruxismo, y el mismo bruxismo genera el dolor de cabeza, y la misma cara de cansancio, de agotamiento, hace que la persona como que asocie esto más a cualquier otra cosa, y muchas veces, digamos, aquí en las imágenes estamos viendo una mala posición para dormir, pero es la que generalmente cuando estamos cansados es la que primero adoptamos, nos acostamos boca arriba, y la persona durante el sueño, miren cómo descuelga la mandíbula, entonces la lengua va a ir hacia la parte posterior y va a obstruir el paso aéreo. Generalmente lo más recomendable, y por eso la recomendación que hacíamos al principio, que hacen los americanos con las bolas de tenis pegadas a la espalda, es precisamente para evitar este tipo de posiciones, porque el ideal es que nos acostemos de lado y que tengamos una almohada también adecuada. Esa es otra parte importantísima que muchas veces no tenemos en cuenta, porque uno cómo escoge la almohada. Sí. Uno Sí. termina Es que pensando la que hay en la casa. la que haya, pero no pensamos en cuál es la altura que debe haber del hombro al cuello. Si somos muy anchos en esta parte, pues la almohada debería ser más gruesa. Y dormir boca abajo es también de las peores posiciones, o boca arriba o boca abajo, es de las peores posiciones. Entonces, pues la misma recomendación la hacen con las pelotas de tenis al frente, para que no estemos boca abajo, sino siempre de lado o apoyados con diferentes almohadas. Entonces, escoger la almohada es bastante importante. Muchas veces cambian de colchón, cambian de almohada, cambian de pareja, y siguen teniendo el problema de apnea, de ronquido y de bruxismo, ¿cierto? Bueno, y vamos a un pequeño corte de comerciales. Estás viendo Cita Médica. Estás viendo Cita Médica.
Estamos con el doctor Jorge Acevedo, odontólogo, hablando de la apnea del sueño, del ronquido y de cómo se manifiesta esto en la vida de las personas. Y otra de las manifestaciones es la disminución del alivio. ¿Por qué se disminuye el alivio, doctor, en el ronquido? En el ronquido y todas estas, pues como ya vimos, la somnolencia permanente y la falta de oxigenación adecuada a las células hace que uno trabaje a media marcha o menos de media marcha, porque realmente casi que está cumpliendo sus funciones vitales, pero como que no da un poquito para más. Y pues obviamente para la parte del líbido, para una actividad sexual adecuada, tenemos que estar bien oxigenados, porque si no, pues tanto el hombre como la mujer, y como vemos que la patología es más en hombres, entonces dentro de las inconformidades de las parejas, aparte de que no ronca, no funciona. No le funciona. Entonces, pues obviamente para las parejas es una patología bastante, con muchas consecuencias, que a veces nos las tomamos muy a la ligera y decimos, bueno, que el roncador se vaya para la esquina, pero es que el roncador, al irse hacia la esquina, estamos haciendo una repercusión social porque lo estamos rechazando, a nivel personal ya se siente disminuido, está poco oxigenado, el hombre está trabajando a media marcha, entonces es una cadena de cosas que pues obviamente para su autoestima, para su parte personal y para su parte sexual va a ser bastante comprometedora y va a disminuir todas sus funciones. Entonces, pues realmente es algo digno de tener en cuenta y decir, bueno, no es simplemente que ronque, sino que hay que hacer algo para ayudarle a esta persona, o si nosotros somos los que roncamos, decir, bueno, tenemos que romper ese ciclo, hay que hacer algo, y pues ya hay muchas ayudas, tanto médicas como odontológicas, para poder empezar a solucionar este tipo de patologías. Pues allí que no es el sildenafilo la solución es dormir bien y no roncar y no tener episodios de apnea. Doctor, exacto, hay una patología que es muy frecuente y que también afecta hasta la estética de los dientes, que es el bruxismo, este chasquido de dientes tan fastidioso que tienen, o que yo creo que todos en algún momento llegamos a tener. ¿Cuáles son las causas del bruxismo? Bueno, realmente las causas del bruxismo es básicamente algún problema en el engranaje entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Esa falta de engranaje nos genera lo que nosotros llamamos un contacto prematuro. Y un contacto prematuro es ese sitio donde tratamos de morder inicialmente, pero sentimos que no mordemos con todos los dientes, entonces la mandíbula se desvía hacia algún lado, y en el día nosotros eso lo tenemos, digamos, que controlado, o apretando los dientes o simplemente manteniendo la boca abierta. Pero por la noche el piloto automático de nosotros dice, bueno, aquí hay algo que está estorbando, vamos a quitarlo. Y el paciente en la noche empieza a tratar de quitar eso que está estorbando, y es cuando empezamos a sentir ese crujir o ese chasquido de los dientes, tratando de eliminar ese contacto prematuro, porque estamos yéndonos de una posición inicial, un deslizamiento, y llegar a la posición donde como que tenemos la mordida con todos los contactos, ¿sí? A mis pacientes yo siempre les digo, ese tipo de posiciones es como cuando uno arranca un viaje y va en el carro en el puesto de atrás solo. Y dice, yo me voy a ir desplayado en el asiento porque voy solo, entonces me voy a ir súper cómodo, y se hace una posición aparentemente muy cómoda, pero que a los 15 minutos está que no se puede mover, porque el cuerpo está tan inconforme con esa posición, porque es una posición forzada, porque es, digamos, diagonal, algo por el estilo, es forzada. Entonces uno termina su viaje muy bien sentadito, muy bien acomodado, porque si no le dolería absolutamente todo. A la articulación le pasa exactamente lo mismo. En ese irse y venirse entre esa posición inicial del contacto prematuro y donde ya mastica bien después de un deslizamiento, es como si me hubiera ido media hora en esa posición incómoda. Los músculos tienen que contraerse y estirarse en algunas partes, entonces pues obviamente ese ejercicio permanente de la articulación provoca dolor. El organismo, como no es tonto, dice, no, yo no me voy a provocar ese dolor, entonces se mantiene en una posición habitual, que es la que llamamos nosotros, pero que no coincide con la posición ideal. Lo que se hace en odontología entonces es colocar unas placas iniciales que van a relajar los músculos, a ubicar la mandíbula donde debe estar, no donde se mantiene, sino donde debería estar, y ahí se identifica qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué generó ese contacto prematuro? Muchas veces es una mala posición de un diente, otras veces puede ser algún tipo de restauración que se hizo en un momento dado,
donde el odontólogo hizo su restauración, el paciente abrió y cerró y dijo, lo siento alto, y le dijo, no, tranquilo que mañana ya está acomodado, y al otro día realmente está acomodado, pero ese acomodado es como si me hubiera ido en el puesto de atrás, se desacomodó, pero la articulación se adaptó a esa mala posición. Y de pronto al tiempo le hacen otra restauración al otro lado y ocurre lo mismo, entonces la mandíbula ya no se da cuenta dónde realmente es su posición de descanso. Esa posición ideal es donde los músculos descansan, los dientes solamente deben entrar en contacto cuando hay masticación, de resto no debe haber contacto, entonces nosotros no deberíamos estar apretando los dientes permanentemente, sino que deberíamos estar con un espacio entre de 1 a 3 milímetros de reposo, para que los músculos estén tranquilos, solamente entran en actividad cuando estamos masticando. Como vemos muchas personas, a veces nosotros mismos, como que nos mantenemos apretando, ese es el bruxismo. Entonces se habla de bruxismo excéntrica, que es en ese punto donde solamente hay apretamiento, o un bruxismo de deslizamiento. ¿Qué genera sobre los dientes este bruxismo? Pues simplemente una cantidad de desgastes, porque como nos estamos yendo de una posición a otra, pues obviamente se está generando más uso de los dientes de lo que se debería hacer. Entonces hay un desgaste en personas jóvenes, ahora en muchas ortodoncias estamos viendo esto porque las técnicas ortodónticas actuales nos dejan unos arcos muy rectos, entonces hace que los movimientos de los dientes sean más de grupo, de todos los dientes, como si estuviéramos moliendo, y hay unas patologías de ATM en personas jóvenes bastante altas. Entonces es simplemente ir evaluando qué está pasando con los dientes, cómo se están, sobre todo en el proceso de erupción, mirar si esa erupción es la adecuada, la posición es la adecuada, si hay un espacio en el hueso adecuado para que los dientes quepan como deben caber, que no se nos amontonen más de la cuenta para no tener este tipo de problemas. Doctor, ¿en qué época de la vida se presenta más este bruxismo? Uno ve muchos niños, pero también ve uno muchos adultos a veces que tienen su plaquita ahí en la cama para dormir. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que se presentan para que haya bruxismo? Pues el bruxismo yo creo que se presenta prácticamente desde que empiezan los dientes a aparecer. ¿Por qué? Porque a veces el engranaje de los dientes, como les decía, no es el adecuado. Entonces vemos niños que tienen patologías de disposición de dientes, que son los que necesitan ortodoncia o en algún momento ortopedia, que necesitamos alinear adecuadamente los dientes. En los niños, los médicos siempre dicen que los parásitos a veces se asocian con ese bruxismo y realmente desparasitan el niño, y acá se disminuye bastante el bruxismo, pero en el adulto empieza a aparecer el estrés. Entonces cuando estamos estresados dentro de toda la contención de rabias y cosas, lo que hacemos es, más bien antes de pegarle el mordisco, yo aprieto mis dientes, ¿cierto? Sí. Es como la parte inconsciente de una que, bueno, yo más bien me aprieto, ¿cierto? Entonces cuando empezamos a manejar ese estrés, y yo creo que el estrés cada vez lo estamos manejando desde una etapa más temprana, igual vemos que hay niños bastante estresados, Sí. desde con el bullying, con todas estas cosas, vemos que estos pobres muchachitos, casi que el internet ya los estresa, o el Wii o cualquier aparato de estos, entonces pues ya empezamos a ver ese tipo de patologías desde etapas muy tempranas. Entonces lo que se debe hacer es, si el papá está viendo que el muchachito está con estos músculos más grandes como de la cuenta, que a veces vemos como si fueran unas bolitas, como si estuvieran masticando, y resulta que ese es el músculo que está hipertrofiado, entonces pues este es el momento de empezar a hacer algún tipo de aparato para detener ese apretamiento de dientes, ese rechinar de dientes, y no comprometer la dentición a largo plazo. Porque todo esto que se va desgastando en los dientes no se va a recuperar. O sea, el diente no va a cicatrizar, no va a crecer más. Lo que se desgastó, entonces lo que hay que tratar es de evitar precisamente esos desgastes dentales. Miren pues cómo cosas tan elementales que son del diario vivir, tienen un impacto tan importante. Aquí el doctor hacía la observación acerca del bruxismo en la infancia. Entonces, nosotros sabemos por nuestros antepasados, nuestra mamá, en fin, que siempre llevaban al niño a que lo desparasitaran porque tenía rechinar de dientes. Exacto. Y eso es cierto, miren, la sabiduría popular es muy grande. Y entonces resulta que efectivamente los ascaris lumbricoides, o sea, las lombrices que nos dan, ellos tienen un ciclo que es pulmonar, y en el momento nocturno es cuando ellos pasan por la vía aérea superior. Entonces, al nuevamente deglutirse, produce un sonido en la boca y en los dientes. Antes de deglutir nuevamente ya
el bicho que va en forma de Gracias larva. a Dios eso ya casi no hay. Sí, entonces Pero antes era horrible eso. Sí. Me tocó ver muchos pacientes. Esto que son los áscaris, efectivamente, con la purgadita, Claro. va a tener muy bien. Hay otro episodio que es fisiológico prácticamente, donde el niño chasquea los dientes porque está en esa fase de cambio del denticio. recambio dental. Ujú, Entonces, de erupción. aquí también es muy importante recordarles algo en lo que les he hecho hincapié en otros programas, que es comer zanahoria para que los dientecitos vayan buscando una buena acomodación y los ligamentos y la musculatura que lo sostiene sea firme. En este momento tenemos una llamada, adelante. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos Quiero días. hacerle una preguntita al doctor. Soy una persona de 60 años y hace aproximadamente por ahí 3 años me empezó el dolor hacia un lado de la mandíbula. Consulté y me dijeron que era bruxismo. Ujú. Pues entonces me mandaron de la inspección del odontólogo y él me acondicionó una plaquita. Pues yo la estuve utilizando, digamos 2, 3 meses, a mí eso se me quitó, no sé qué tan conveniente será seguirla usando, si eso vuelve a A aparecer. aparecer o qué. También tengo un esposo que es roncador y quita sueño a morir. Bueno, lo esperamos en el laboratorio de a colección. ver qué especialista, qué clase de especialista nos da el diagnóstico, cuál es el problema de él. Claro que sí, eso Y ya es una hija posible. que también ronca, que desde mi habitación la escucho a ella roncando. Hacen coro todos allá. Eso, hacen corito, hacen un dúo, pero fenomenal. Entonces, a ver, el doctor qué aconseja en cuanto a esto. Claro que Bueno, sí, con muchísimo muchísimas gusto. Muchas gracias. gracias por su llamada. Bueno, con la primera parte, con la placa de ella, realmente las placas que mandamos nosotros no son tratamiento. La placa lo que hace es ayudarnos a diagnosticar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, pues ella al utilizarla 2, 3 meses, pues obviamente los músculos se relajaron. De pronto hubo un proceso de patología aguda donde le apareció el dolor. Entonces la placa ayuda a reposicionar ciertos tejidos, pero no quitó la causa de lo que realmente le originó esa primera sintomatología. Mientras no se elimine la causa, lo más probable es que ella en otro episodio de estrés, me imagino que pudo haber tenido un episodio de estrés y por eso se le aceleró el dolor. Entonces, pues mientras no se quite la causa, pues va a volver a repetir, ¿cierto? Afortunadamente ya tiene la placa, ya sabe que se la vuelve a colocar y le podría solucionar temporalmente el problema. Como les decía, la placa es simplemente un método diagnóstico. Entonces, el ideal es que el odontólogo que le programó la placa, pues vuelva y la evalúe, ya que está relajada, todo esto, examine muy bien qué le ocasionó o qué le está ocasionando ese bruxismo, se elimine ese punto de contacto prematuro de alguna manera, a veces con desgastes o con cambios de restauraciones. Bueno, cada paciente tiene su patología y su punto desencadenante, se elimina y ya con esto sí puede pensar que el bruxismo no va a volver a ocurrir. Para la parte de los roncadores y quitasueños que tienen su familia, pues lo más importante sería inicialmente o visitar al médico y hacer la conexión con el odontólogo para mirar qué tejidos pueden estar ocasionando, hacer esta evaluación clara de cuáles son los síntomas que está presentando, qué tipo de somnolencia, qué tipo de ronquido, de apnea podría presentar, ayudarse el polisomnógrafo y ya tener la conducta adecuada de acuerdo a lo que vaya presentando con los medios de diagnóstico. Pues recuerden, el polisomnógrafo de la Universidad Autónoma, ya pueden preguntar acerca de esto y qué les pueden hacer también. Entonces, ahí tenemos esa alternativa. Exactamente. Doctor, nosotros no nos podemos abstraer en este momento de una realidad que se convierte en un obstáculo inclusive para el médico que está en primer nivel, que tiene una muy buena intencionalidad de hacerlo, pero que no logra identificar cómo hacerlo. Entonces, por lo regular, el médico que está en consulta externa de primer nivel encuentra un obstáculo porque no sabe, él sabe que el recurso existe, pero no sabe cómo hacer para llegar allí. Entonces es un llamado de atención porque por lo regular el primer nivel al cual el médico puede acudir es al médico internista para que él pueda derivarlo. Entonces es un llamado para que nuestros amigos, colegas muy distinguidos internistas, por favor, se enteren de que hay una unidad de polisomnografía al cual
pueden acceder sus pacientes, quienes además posiblemente ya estén diabéticos, hipotiroideos, hipertensos, etcétera, o obesos o con síndrome metabólico, patologías que están agregadas al síntoma pues, de la apnea nocturna. Doctor, cuéntanos dónde te pueden contactar los pacientes. Bueno, el consultorio mío es en la calle 67, 23B03 por el viaducto del Vizcaya, y el teléfono es 887-4800, acá en Manizales. Igual estamos en la Universidad Autónoma, en el servicio de salud oral, en la parte de rehabilitación, y pues ya pensando, yo creo que de pronto lo que viene para adelante sería que la misma universidad, con su parte de sueño, con esta parte del polisomnógrafo, hiciera una difusión más amplia. No sé hasta qué punto de pronto la directora del laboratorio, que es la doctora Francia, pudiera venir acá al programa a hacer. Pues también, claro. Sería bastante interesante invitada. Hacer como la parte de conexión para que pues haya más difusión, sepan qué se hace en este laboratorio, porque no es solamente pues esta parte de trastornos de sueño, sino otra cantidad de cosas que van asociadas y más lo de fisioterapia. Entonces creo que sería como esa parte de difusión. Y para el gremio, tanto médico como odontológico, pues me queda la inquietud de hacer como algún tipo de charlas o algo donde se pueda masificar más esta información, es decir, como algo más interdisciplinario, porque realmente en la actualidad se pueden hacer muchas cosas, pero realmente hay una desconexión muchas veces entre las profesiones, y realmente el paciente lo que necesita ahora es estar lo más protegido interdisciplinarmente. Recuerden, todos los televidentes que tienen algún problema de salud pueden llamar también a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar el servicio médico a domicilio. Tenemos terapia física, respiratoria, enfermería, hospitalización domiciliaria, servicio de ambulancia, muchos servicios para ustedes, para que puedan disfrutar allá en la comodidad de su hogar. Afilien a su ser querido, denle ese regalo a su mamá, a su papá, a su familia, de contar con esta protección adicional. Son cada día más y más las personas que se están vinculando, porque es que la cuota de afiliación y para estos grupos es especial, es muy baja comparada con todos los beneficios que tiene. Así que denle este regalito a su familia, afílielos a la línea médica para que puedan disfrutar de todos estos servicios allá en la comunidad de su hogar. Bueno, ya nos vamos aproximando al fin y tenemos una importante recomendación para hacerles. Hemos tenido unos choques térmicos muy intensos. Ayer tuvimos varias temperaturas en la ciudad y anoche hizo un frío terrible. Entonces varios pacientes me llamaron anoche, ¿qué hago? Me estoy sintiendo asfixiado, ¿sí? Entonces vamos a tener la recomendación, por favor, recordemos que debemos abrigarnos mejor cuando estamos con temperaturas bajas. Recordemos que tenemos una que se llama el volcán Nevado del Ruiz, que está muy activo y que de todas formas hay muchas partículas de ceniza. Debemos colocarnos solución salina por la nariz y cuando comiencen los síntomas, en caso de que comencemos con síntomas gripales o con síntomas de vías aéreas superiores, entonces por favor, las personas hipertensas no consuman antigripales. Podemos utilizar recursos muy elementales como son la manzanilla, la caléndula, con el ajo y con el jengibre. En una buena bebida caliente nos la podemos tomar, nos abrigamos bien, colocamos solución salina en la nariz y a dormir bien abrigaditos con una almohada que sea óptima. Exacto, con las patas de arriba de la cama suditas en caso de que tengamos reflujo gastroesofágico. Y les recuerdo mi número de celular, 310-3900-856. Mi correo dorisa3@hotmail.com y podemos ya casi darle una bienvenida a nuestra hermosa, maravillosa y muy sobresaliente Orquesta Sinfónica de Caldas. Bueno, hemos llegado al final de esta cita médica. Les damos los agradecimientos a ustedes por habernos acompañado el día de hoy, al doctor Jorge Acevedo por también compartir unos minutos de su tiempo con todos nosotros, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, hasta luego.